Mi invitada se hundió en el miedo, el tormento. De hecho, perdió la cabeza. La única solución que tenían los médicos en ese momento eran 8 años de horribles electrochoques. Después de eso, no había esperanza. Entonces, ocurrió un milagro. Ella fue liberada. Pero más tarde, Dios le dio el sueño de liberar a 6 millones de personas. Y los milagros estallaron, no solo en su vida, sino en la vida de quienes oyeron las instrucciones de Dios. En breve. Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Espíritu Santo, eres bienvenido en este lugar. Suplico por la sangre del Mesías y te entrego esta plataforma a ti, Espíritu Santo. Hazla tuya. Dios, muéstranos tu gloria. Mi invitada, Peggy Joyce Ruth, se crió en una iglesia bautista y un día, como buena bautista, le compartió a una vecina budista y al instante perdió la cabeza. Peggy, ¿qué pasó? Bueno, me crié en una casa cristiana, me casé con un maravilloso cristiano y vivíamos en un departamento. Y esta señora budista se mudó al departamento de atrás. Y cuando pasaba por su departamento sentía tanto miedo. No sabía por qué, pero no quería que fuera al infierno. Y no conocía mi Biblia muy bien, pero sabía que debemos aceptar a Jesús para ir al cielo y la quería allá. Así que finalmente un día me armé de suficiente valor y toqué a su puerta y le dije, me gustaría entrar y hablarte de Jesús. Y lo único que recuerdo que dijo fue, si también me dejas hablar. Y eso sonó razonable, no sabía de guerra espiritual, no sabía nada de eso. Sabía que amaba al Señor y la quería en el cielo y ella me dejó entrar. No recuerdo nada de lo que dije, tal vez terminé en 5 o 10 minutos, y no recuerdo nada de lo que ella dijo. Pero sí sé que mientras estuve en su casa era muy oscuro, tenía muchas velas y era algo inquietante. Pero de repente algo entró en mí y fue como si algo se metiera en mí y el miedo me envolvió. Y bueno, me atormentó el miedo desde mi cabeza hasta mis pies y solo podía pensar, debo salir de aquí. Y cuando salí había un parque cerca y lo rodeé, seguí caminando por el parque tratando de quitarme esto antes de que mi esposo llegara a casa y no pude. Y pasé esos 8 años yendo a la biblioteca y estudiando enciclopedias, intentando cualquier cosa para liberarme. Después de 8 años solo me di por vencida y probablemente fue la primera vez que me rendí. Entonces salí una noche y dije, Dios, ya ni siquiera sé si estás ahí, pero si estás, ven por mí y regrésame. No puedo regresar yo sola. Ven por mí y regrésame. Y no noté de inmediato que Dios esperaba que me rindiera y tampoco que de inmediato comenzó a trabajar. La semana siguiente mi esposo debía ir a Nueva Orleans a una conferencia de su compañía que duraría una semana y pensó que podía ser bueno para mí ir con él, así que dijo, ven conmigo y lo hicimos. Y la primera noche que llegamos caminábamos por la calle y hacía mucho que dejé la lectura. No leí nada porque todo lo que leía me asustaba. Y aún así fuimos a una pequeña librería, una librería de gospel, y vi un libro de Pat Boone, una nueva canción. Bueno, me encantaba Pat Boone, disfruté sus películas, así que yo compré ese libro y Jack compró El difunto gran planeta Tierra y volvimos a nuestro hotel esa noche y leímos literalmente toda la noche. Y no podía dejar el libro. Bueno, al día siguiente Jack fue a su reunión y yo seguí leyendo más. Hablaba del bautismo del Espíritu Santo. Por supuesto, nunca oí de eso. Y él solo hablaba de la alegría y por fin clamé en voz alta y dije, Dios, necesito esto, quiero eso en verdad. Y Dios me bautizó en su Espíritu Santo.
Ni siquiera sabía qué era, pero bueno, el poder cayó y literalmente me inundó. Y corría por la pequeña habitación del hotel, solo aplaudía y bailaba y le decía al Señor cuánto lo amaba y solo decía, Dios, no recuerdo haber sido tan feliz. No podía recordar eso, había pasado tanto tiempo desde que tuve algún tipo de alegría y después de eso, Jack recibió el bautismo antes de irnos el fin de semana y decidimos no decir a nadie, que solo iríamos a casa y oraríamos en lenguas juntos y disfrutaríamos al Señor. Y nos fuimos a casa e hicimos esto por 2 años, solo orábamos juntos y esos 2 años todo fue alegría. Ni siquiera puedo describirte la felicidad y la alegría que sentí en esos 2 años. Y de repente algunos de esos miedos volvieron después de 2 años y dije, Dios. ¿Sabes qué? Solo para adelantar un poco, ella aprendió sobre la liberación y fue liberada de probablemente un demonio del miedo y el budismo y algunas otras cosas. Sí. Pero después de que te liberaste, un par de días después los pensamientos volvieron. Cuando volvieron los pensamientos, Dios me dio una visión porque lo clamaba a Él. Entonces ya sabía lo que era estar cerca del Señor y solo decía, Señor, no sé qué pasa. Y me dio una visión. Y entonces me vi sentada en una silla y había un hombre vestido de blanco y me hizo abrir la boca y había un diente negro en mi boca. Y luego dijo, eso es lo que haremos. Y de repente mi cuerpo se volvió transparente y las raíces negras de ese diente bajaron por mis brazos y mis piernas y estaban por todo mi cuerpo, esas raíces negras. Y él sacó ese diente y salieron las raíces, pero dejaron agujeros en todo mi cuerpo. Entonces me miró y dijo, haremos esto, y empezó a tapar los agujeros. En ese momento no sabía qué usó para taparlos. Después el Señor me mostró que los tapó con la palabra de Dios y es lo que yo debía hacer. Y yo... ¿Y cuál fue la diferencia? Me dijo, te daré un sistema de intercambio. Y bueno, cuando Dios te habla, a veces solo usa unas palabras, pero significan mucho. Y me dijo, un sistema de intercambio y que todo pensamiento malvado, todo pensamiento temeroso, todo pensamiento negativo, todo pensamiento no alineado con la palabra de Dios, quería que lo cambiara por una promesa de su palabra. Y dijo que si hacía eso, se encargaría de todo, y lo hizo. Oye, el mundo se estaba poniendo muy oscuro y Peggy se preocupaba por eso y le preguntó a Dios, ¿hay alguna manera de protegernos de todo, y escucha esto, de todo mal que viene a la tierra? Y Dios le respondió, todo mal conocido por el hombre, Dios le respondió. Esta respuesta se necesita ahora más que nunca. Vuelvo enseguida. ¿Sabías que tenemos una escuela de ministerio en español? Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural. En verdad espero verte ahí. Sí, aquí te esperamos. Peggy tuvo un sueño profético que ha cambiado la vida literalmente de millones de personas. Cuéntame sobre ese sueño, Peggy. Sí, le preguntaba a Dios, veo mucho mal en el mundo. ¿Hay alguna manera de poder escapar de este mal o simplemente aceptamos lo que venga y confiamos en ti? ¿Qué hacemos? Y yo tuve una visión. En realidad fue un sueño. Yo estaba en un campo abierto y hacía la misma pregunta. ¿Hay alguna manera de protegernos de lo que vemos en la tierra? Todo mal. Todo mal. ¿Hay alguna manera? ¿O solo aceptamos lo que venga? Y de pronto oí la voz de Dios desde el cielo. Y tal vez fue en mi espíritu, pero fue en el sueño. Y oí a Dios decir, en el día de tu angustia, invócame y te responderé. Bueno, cuando escuché eso yo... Te diré, en el sueño yo aplaudía y saltaba y bailaba y estábamos solos en el campo y estaba tan feliz y no entendí la respuesta, pero bueno, sabía que Dios dijo eso y de repente vi y en el sueño
las personas empezaron a llenar el campo. Al principio solo era un montón de personas y de pronto, hasta donde podía ver en todas las direcciones, estaba lleno de gente y todos aplaudíamos y bailábamos debido a la respuesta. Saltábamos y le decíamos a Dios cuánto lo amábamos y todo eso. Bueno, al día siguiente seguí pensando, eso era una escritura. En el día de tu angustia invócame y te responderé. Y sabía que era importante para mí averiguar si era la palabra de Dios. Así que seguí diciendo, Dios, ¿es esto una escritura? ¿De dónde vino eso? Bueno, escuchaba una cinta de Shirley Boone, la esposa de Pat Boone, y ella solo daba un sermón y ella citó una escritura y dijo, pues no sé dónde está esto, tal vez Salmo 91, no es el 91, y continuó, fue una pequeña mención, pero mi corazón solo saltó de mi pecho cuando oí las palabras Salmo 91. Dios me dio esa palabra. Así que entonces yo... ¿No reconociste esa escritura, Salmo no, 91? Nunca lo leí. Bueno, en Entiendo. realidad no conocía bien mi Biblia en ese entonces y de todas formas lo busqué y ahí estaba la escritura exacta que Dios citó en el sueño. En el día de tu angustia invócame y te responderé. Y cuando leí el Salmo 91 y empecé a estudiarlo, porque empecé a estudiarlo día y noche y sabía que era Dios. Y cuando empecé a leer... Todo mal conocido por el hombre está cubierto en ese salmo. Y Dios nos responde, todo mal conocido por el hombre, lo que venga contra nosotros. Dios tiene la respuesta a todo en ese pacto del Salmo 91. Y pues es milagroso, piensa en eso. En 16 versículos cortos responde a todos los problemas que el hombre pueda tener. Te diré algo. Peggy tiene más de 6 millones de impresiones de sus libros sobre el Salmo 91. Es obligatorio tener el libro y los exclusivos CDs de enseñanza en audio actualizados en tus manos. De hecho, para cada miembro de tu familia. Peggy, tómate unos minutos y comparte un breve testimonio del cambio de la vida de alguien. Nosotros, mi esposo en realidad, bueno, él quería que nuestros 2 hijos conocieran el Salmo 91, quería que supieran que funciona. Entonces hubo un huracán, lo siento, un tornado que tocó tierra en Brownwood. Y de hecho estaba en nuestra área, desde nuestro patio podríamos ver el tornado y la unidad móvil de una estación de radio estaba al pie de nuestra colina viendo el tornado. Y nos enteramos después que pusieron a sus hijos debajo de los colchones y para esconder a sus hijos del tornado. Lo podíamos ver. Jack despertó a los niños y dijo, tomen sus Biblias y salgan. Debemos tomar autoridad. Y llevó a los niños afuera y les hizo leer el Salmo 91 directamente al tornado. Y en poco tiempo llegó la paz y dijo todo está bien pero aún se veía el tornado. Caminamos de regreso a la casa y en ese momento la unidad abajo de nuestra colina dijo, esto es nada menos que un milagro, y usaron la palabra milagro. Esto es un milagro. El tornado de repente volvió a las nubes y desapareció. Bueno, si solo fueran 1 o 2 historias, sería maravilloso. Pero tienes testimonios ilimitados de personas que después de leer en voz alta el Salmo 91 y lo hicieron personal para ellos. Y cuando hacen esto, debes escuchar lo que le pasa a las personas en una batalla militar. ¿Qué le pasa a las personas en el terrorismo? ¿Qué le pasa a una mujer que está a punto de ser violada? Bueno, después de enseñar sobre el Salmo 91 por más de 50 años, Peggy tiene tal revelación. Algunos de ustedes perdieron un poco de los ingredientes importantes para que funcione apropiadamente. Ella dice que esto funcionará apropiadamente para todos, para tu protección total. Vuelvo enseguida. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural.
Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. ¿Sabes, Peggy? Tantos millones de personas han leído las revelaciones que resumiste a lo largo de 50 años y funciona para tantas personas con tantos milagros. Leías sobre ellos en tus libros y cada vez que lo reimprimes agregas nuevos testimonios. Porque hay muchos, pero hay gente para la que no ha funcionado. ¿Tú crees que se supone que debe funcionar para todos? Absolutamente. Es un pacto dado a los hijos de Dios. Así que si se le dio a todos sus hijos, no funcionará para unos y para otros no. Pero hay algo que debemos hacer. Verás, conozco a mucha gente y tal vez dicen rápidamente el Salmo 91 antes del trabajo por la mañana o algo así, pero debemos llegar al punto donde el Salmo 91 se vuelva más real para nosotros que las circunstancias. Tenemos que llegar al punto donde lo repetimos tanto a Dios en una oración del pacto y digamos, Dios, este es tu pacto conmigo. Eres el Dios del universo, tú no me mentirás. Todos los demás pueden mentir, el mundo puede mentir, pero Señor, yo creo esto con toda fibra de mi ser. Debemos creerlo con todo nuestro ser. Entonces, si alguien simplemente lo lee como si leyera un libro, no va a funcionar. No. Prefiero que hagan eso a nada, pero no funcionará. Tienen que llegar al punto donde se vuelva real para ellos. Y una de las cosas contra la que debemos trabajar es el miedo. Porque puedes mirar alrededor y creer en el Salmo 91, pero cuando ves lo que pasa, si pones tu atención en el miedo, evitará que en realidad creas esas palabras. Así que el miedo es una de las grandes cosas que hay que sacar. Debemos deshacernos de ellas. ¿Me puedes contar de un testimonio donde alguien que debido a que leyó ese salmo venció un suceso temeroso? Sí. Ángela tenía una amiga en la universidad y ella, su mamá y su papá eran pastores y creían en el Salmo 91 y alguien tocó a su puerta y pensó que era una amiga. Era domingo en la mañana y abrió la puerta y un hombre entró a empujones. Y era un hombre grande y fuerte. Ella era solo una jovencita y no había forma que en lo natural pudiera ser protegida. Ella dijo que al principio el miedo se apoderó de ella y entonces ella dijo, no, tengo un pacto en el Salmo 91 y empezó a confesar su pacto del Salmo 91. Ella empezó a decirle, el Dios del universo vive en mi interior. Ella literalmente dijo eso. Sí, no ella dijo ser. Todo esto y fueron 45 minutos de estar luchando con él y bueno, él trató de atacarla, pero ella estaba protegida. Después, fueron 2 niñas. Esto básicamente le pasó a otra chica y esa chica, cuando iba a testificar contra el hombre, de todas las chicas a cuyos departamentos irrumpió y las violó, ella fue la única que escapó. Y sabía por qué escapó, porque usó el Salmo 91 que salió de su boca. Ella lo sabía y no lo dejaría. Tengo que preguntarte algo. Peggy dijo, ¿sabes tanto como crees que Jesús murió y resucitó de entre los muertos? Hay personas viéndonos justo ahora que nunca han tenido un encuentro experiencial con Dios, algo que nadie te puede quitar jamás. Pero la mayoría de las personas no lo saben, que está al alcance de todos, está disponible para ti. Quiero que repitas esta oración en voz alta conmigo. Hazlo lo mejor que puedas. Querido Dios. Querido Dios. He cometido muchos errores. He cometido muchos errores. Y lo siento mucho. Y lo siento mucho. Creo que la sangre de Jesús. Creo que la sangre de Jesús. El Mesías de Israel. El Mesías de Israel. Lava todos mis pecados. Lava todos mis pecados. Y estoy limpio. Y estoy limpio. Es tan bueno estar limpio. Es tan bueno estar limpio. Y ahora que estoy limpio. Y ahora que estoy limpio. Jesús, ven y vive dentro de mí. Jesús, ven y vive dentro de mí. Te hago mi Señor. Te hago mi Señor. Te hago mi Salvador. Te hago mi Salvador. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Quiero mi propia experiencia contigo. Quiero mi propia experiencia contigo. Que nadie pueda quitármela nunca. Que nunca puedan quitármela. Amén. Amén. Peggy, lee el Salmo 91 y deja que las personas sanen y se liberen mientras lo lees. Amén.
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo al Señor, refugio mío y castillo mío, mi Dios en quien confío. Porque Él te librará de la trampa del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas te refugiarás. Escudo y defensa es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de flecha que vuele de día, ni de peste que ande en la oscuridad, ni de plaga que en el pleno día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu mano derecha, pero a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque al Señor, que es mi refugio, al Altísimo, has puesto como tu morada. No te sobrevendrá mal, ni la plaga se acercará a tu tienda, pues a sus ángeles dará órdenes acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, de modo que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al leoncillo y a la serpiente, porque en mí ha puesto su amor, yo lo liberaré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación.